El tema sois vosotros, los jóvenes, y todo aquello a lo que día a día os enfrentáis en esta sociedad. Problemas, inquietudes, retos, motivación, alegrías, todo importa. Todos estos temas, desde la prevención de la salud mental y la psicología. Digitas, herramienta digital de transferencia de contenidos para abordar los problemas emocionales en adolescentes en colaboración con la Universidad de Jaén, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Buenas tardes, mi nombre es Víctor, estudiante de cuarto año de Psicología, y estamos en una sección de Digitas, diálogo con el experto. Desde Digitas lanzamos información basada en evidencia y hoy me acompaña Paz Felipe, investigadora aquí en la Universidad de Jaén, profesora mía también, por cierto. Muchas gracias por acompañarnos, Paz. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal estás? A compartir este ratito. Muchas gracias. Pues muy bien, con muchas ganas de Bien. hablar con vosotros un ratito. Me alegro, me alegro. Paz, vi que en 2006 hiciste tu tesis en Granada sobre condicionantes afectivos de la fragilidad en personas mayores. A partir de 2009 comienzas a publicar artículos basados en bullying y ciberbullying. Y a partir de 2019 te especializas en temática LGTB, ¿cierto? ¿Por qué elegiste esta temática? Cuéntame. Pues mira, de las tres temáticas, la primera empiezo a encaminarme en la evolutiva cuando hago el doctorado, ¿vale? Ahí un poco a nivel casuístico, porque me gustaba el tema de mayores, mi tesis la hice sobre gerontología, sobre psicogerontología, pero después, bueno, ahí justo cuando la lectura de la tesis conocí también al grupo en ese momento de Rosario Ortega, de Córdoba, que ellos llevan una amplia trayectoria en bullying y ciberbullying. Empezamos a compartir cómo había hecho yo la tesis, metodología y demás, y nos pareció interesante. Me invitó a hacer algo junto con ellos. A partir de ahí me empiezo a meter en el tema del bullying y ciberbullying, que para mí era una cosa que me quedaba bastante lejana, y me empezó a gustar mucho cómo trabajaban, y a ellos también, y entonces ya cogí esa temática. Después ya ahí sigo profundizando, primero empiezo en el grupo de Córdoba, que es la ECOBI, y posteriormente paso al grupo de investigación en el que estoy ahora, el IAC, el Interpersonal Aggression and Socio-Emotional Development, con gente de Sevilla, que también originariamente era del grupo de Córdoba. Y dentro de ese grupo sí que empiezo a, de alguna forma, empezar a liderar cositas que tenían que ver específicamente dentro del bullying y ciberbullying con la temática LGBT. ¿Porque viste unas necesidades ahí o...? Efectivamente, a lo largo de cuando empezamos con la investigación, yo siempre me quedaba un poco con la duda de estamos mirando, pero estamos mirando un poco, de forma un poco ruda, como de asumiendo que todo el mundo en las clases es igual, cuando sabemos que en realidad a la clase la atraviesan dinámicas que vienen de fuera del aula, que sabemos que no pone a todos en la misma situación, ¿no? Entonces, a nivel intuitivo, esto es algo que todos sabíamos. Luego yo ya empecé a leer temas de bullying homofóbico. Yo soy lesbiana, con lo cual también me interesaba un poco empezar a visibilizar este tema. También hacía algunas cositas de metodología, de formación en metodología a gente de doctorado, y empecé a hacer algunas cosillas que tenían que ver con analizar los sesgos que teníamos en la mirada los investigadores. Y a cuenta, yo creo que de contar esto de los sesgos, me di cuenta del gran sesgo que teníamos, de la cojera de mirada, ¿no?, que teníamos. Eso no existe, cojera de mirada, pero bueno, te entiendo. Del parche que teníamos en la mirada, ¿no?, que estábamos mirando de forma incompleta y que había una cosa que podía ser una variable no menor y que sería interesante mirarla. Coyunturalmente, el grupo al que pertenezco, el IAC, en ese momento estábamos inmersos en un proyecto con el gobierno de Eslovenia, haciendo una reforma estructural del sistema de Eslovenia, que lideraba la profesora Rosario del Rey y Joaquín Mora Merchán. Ahí hacíamos una cosa donde yo estaba invitada a trabajar sobre grupos vulnerables, y a partir de ahí empezamos a fraguar la idea de por qué no establecer una línea concreta en relación con la vulnerabilidad y con la vulnerabilidad percibida. Y de ahí salió un poco esta línea. Entiendo, tiene mucho sentido. En clases aprendemos, pero entiendo que es algo que quizás es un poco complicado de diferenciar. Diferencias entre sexo, género, identidad, expresión. Cuéntanos un poco, necesitamos un poco de luz aquí, Paz, para los que no entiendan tanto de esta temática. Por ejemplo, ¿es lo mismo sexo que género, quizás? No. No.
La primera cuestión que nosotros nos planteamos cuando ya empezamos a darle forma a estos proyectos, que fueron varios proyectos, en realidad era que no queríamos alejarnos de la mirada de lo general, o sea, queríamos seguir haciendo un proyecto, no queríamos hacer un proyecto específico de diversidad afectivo-sexual, sino que queríamos hacer un proyecto de bullying, pero sí muy atravesado por esa mirada, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver qué se había hecho y efectivamente lo que se había hecho casi siempre hablaba de la orientación sexual, algunos trabajos sobre la expresión de género y poco más. Entonces empezamos, yo me fui hacia atrás y empecé como por el principio, vamos a ver qué dimensiones conforman esto que llamamos la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género. Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de las características biológicas de los cuerpos, que generalmente lo hemos binarizado en masculino-femenino, pero hablamos de cromosomas, gónadas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de género, en realidad hablamos de una construcción social, pero generalmente hablamos de identidad de género, de la percepción que yo tengo como hombre, como mujer, como ambos, como ninguno. Y ahí, si esta percepción va alineada con lo que la asignación que a mí me han hecho al nacer como masculina o femenina, hablamos de que soy una persona cisgénero. Si no coincide, hablamos de que soy una persona trans, a secas. Luego estaríamos hablando de la orientación sexual, que tiene que ver con nuestro deseo, una atracción sexual y romántica hacia otras personas, de mi mismo género, de otro género, de ambos géneros, de ninguno. Y luego estaríamos hablando también de la expresión de género, de cómo nos presentamos ante los demás, que esto, bueno, es quizá lo más cambiante o lo más social o lo más cultural, ¿no? Pues la ropa, el maquillaje, los accesorios, incluso la forma en la que hablamos, cómo movemos las manos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eso siempre ha estado como muy, como dices, ¿no? Muy binario, muy... Yo recuerdo de pequeño que yo hablaba mucho con las manos, además gaditano como yo soy, muy saladito, y recuerdo darme a mi gente en las manos y oye, que los nenes no hablan así y como claro. que... De hecho, una de las cosas que encontramos en el cole, y por eso es importante trabajar este aspecto desde la escolarización, porque claro, nuestra sexuación no es algo que ocurra o nuestras características sexuales no se expresan cuando llegamos a los 15 años. En realidad, en cada momento de nuestra vida, nosotros somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. No hay un momento en que yo no esté expresándome. Sí ocurre que distintas dimensiones se van viendo más o menos. Entonces, por ejemplo, los niños más pequeños, lo que más se les castiga dentro de su grupo de iguales, por ejemplo, es el tema de la expresión de género, que desde muy pronto los niños ya con 3 o 4 años aprenden que eso es de niña, que eso es de niño, y esa es una cosa que sí que se marca mucho desde el principio, ¿no? Entonces, en cada momento no aparecen todas las dimensiones a la vez, o por ejemplo eso, la orientación pues no aparece hasta la adolescencia, la pubertad, con el deseo sexual, pero a lo largo de toda nuestra vida nosotros vamos siendo un poco una mezcla de todo eso. Hay que ver, pero siempre nos intentan como encasillar en diferentes sitios. No te salga mucho de la norma, que si no vamos Totalmente. a tener Lo que pasa, claro, que problemas. cuando empezamos a ampliar esto y ver que no es solo quién me gusta o quién no me gusta, sino que es una cosa mucho más amplia, en realidad es quién soy yo, cómo me expreso, cómo me muestro, como tal, claro, nos damos cuenta que, digo, es que es muy difícil no sacar los pies del tiesto, ¿no? Por supuesto, porque si no te pilla por la expresión, te pilla por la orientación, si no por la identidad, si no por las características sexuales, pues tengo más vello del que debería o tengo menos vello del que debería, o tal. Con lo cual, en realidad, si no empezamos a cambiar y a asumir que todas las personas estamos bien como estamos, sin hacer nada más, el sistema solo sirve de forma cómoda a una gente muy concreta, que son muy pocas. La gente está matándose por entrar, o nos estamos matando, no me voy a quedar fuera, nos matamos todo el rato por intentar cambiar cosas para acoplarnos a un sistema que en realidad te encorseta mucho. Total, y que encima es lo que justo acabas de decir, ¿no? Es para unos pocos. Si claro. La mayoría no salimos de la norma, ¿cómo puede ser esta la norma? Llevas toda la razón. Vale, y ahora que tenemos esto un poco más claro, vamos a aterrizar ya en cuanto específico bullying y ciberbullying. ¿Qué nos dicen los datos? O bueno, claro, tú que los investigas prácticamente a diario, imagino. ¿Qué dicen los datos? ¿Están en aumento, en descenso? ¿Con las redes sociales hay más ciberbullying? ¿Cómo va? ¿Qué encuentras? Pues mira, primera cuestión es que, claro, como tanto bullying como ciberbullying son dinámicas sociales, según va cambiando la sociedad van cambiando las dinámicas. Es decir,
esa información exacta no la tenemos, podemos tener cierta idea, pero van cambiando. Los instrumentos de evaluación, afortunadamente ahora tenemos instrumentos mucho más precisos y mucho más sensibles, ¿no? Antes a veces hacíamos una pregunta, ¿ha sufrido acoso? Y a veces ni siquiera concretábamos que era acoso, con lo cual cada uno ponía lo que quería. Totalmente. Luego se empezó a delimitar un poquito más, ¿no? Hay que meter la repetición, ¿no? Hay que meter el desequilibrio de poder, ¿no? Hay que meter tal. Y entonces ya empezamos a ser más precisos. Luego se empezó a ver que había diferencias entre los instrumentos que preguntaban por una conducta, ¿te ha pasado o has sufrido agresiones repetidas, pero no daban ninguna conducta en el último año, sí o no? Luego había otros instrumentos que preguntaban por la frecuencia, otros instrumentos que preguntaban, como preguntamos ahora, por conductas específicas. ¿Te ha pasado alguna de esas conductas en los 2 meses? Es decir, tenemos una variedad enorme de instrumentos que han ido cambiando según también hemos ido profundizando en la investigación, con lo cual es muy difícil saber exactamente, o sea, no tenemos una línea exacta, no tenemos un estudio longitudinal de estos que tienen los americanos de 40 años siguiendo este fenómeno. En mitad el propio fenómeno ha ido cambiando, el tipo de agresiones han cambiado, aparición de las redes sociales, aparece el ciberbullying, aparición de la inteligencia artificial, aparece el ciberbullying mezclado con inteligencia artificial, normalización de redes sociales, aparece todo el tema de memes, entonces no es claro si ha aumentado o ha disminuido, sí es claro que ahora hay una mayor sensibilización, eso sí lo tenemos claro, es decir, a día de hoy miramos mucho más, hemos dejado de considerar que son cosas de niños, que son peleas, que son cosas sin importancia, lo cual está bien. Otra cosa que pasa es que hemos desarrollado también cada vez instrumentos más precisos y más sensibilización, con lo cual cada vez salen más casos a la luz. Es verdad que las cifras que tenemos no son bajas, es decir, que no es algo de lo que nos podamos olvidar. Pero sí es verdad que va cambiando y además va cambiando según van cambiando las dinámicas sociales, porque es un fenómeno psicosocial, con lo cual a medida que vamos cambiando pues van apareciendo. De hecho nosotros, por ejemplo, en estos proyectos, pues preguntando sobre agresiones relacionadas con la diversidad y con las redes sociales, pues nos han contado 2 o 3 tipos de agresiones que nosotros desconocíamos, ¿no? Pues desde hacer memes de un tema específico que alguien de la clase sabe que le está pasando a no sé quién, tal. Entonces, eso hace 3 años no estaba, en el último instrumento lo metimos, en el siguiente a lo mejor ya hay otra cosa, entonces es muy difícil hacer una comparativa. Claro, es que para los investigadores me imagino que tiene que ser una locura esto de cómo es un fenómeno vivo en sí mismo y va Totalmente. cambiando casi que a cada momento, tener en cuenta el poder operativizar, porque es lo que decías antes, claro, agresión es algo como muy amplio, vamos a aterrizar eso en la vida real, cómo lo operativizamos. Tiene que ser un quebradero de cabeza curioso, ¿eh? Lo es porque también eso, van cambiando las formas, van cambiando la dinámica, se van haciendo, pues van apareciendo a lo mejor, con el tema de las redes sociales van apareciendo eso, agresiones más sutiles, agresiones donde yo no digo el nombre de la persona, pero todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a esa persona, ¿no? Entonces, es verdad que el propio, y luego ya eso, lo de la IA, pues ahora te sacan las agresiones donde en realidad te hacen un montaje y tú no estás, pero entonces es difícil demostrar, pero toda la clase sabe que va dirigido a ti, con lo cual la agresión te está llegando. Entonces, efectivamente, es un fenómeno vivo, cambiante y, por desgracia, de mucha actualidad. Además, de verdad, ¿eh? Sí, y tanto. Un poco más adelante vamos a hablar sobre los suicidios y estas cosas, el caso de Sandra Peña, pero bueno, lo dejamos más adelante. Vamos a ver ahora mismo, justo que ya que hemos hablado de estas temáticas de los memes, de estas nuevas formas encubiertas, ¿cómo crees que afecta esto a la víctima? Porque siempre, bueno, siempre que he leído sobre bullying se entiende que ese triángulo, ¿no? Entre agresor, víctima y espectadores. Entonces, me encantaría que pudiésemos ver cómo afecta a cada una de las partes, porque claro, a la víctima, por ejemplo, el que esté recibiendo o el que... Porque claro, si yo no puedo demostrar o es un secreto a voces en el sentido, todos sabemos que este meme va por mí, pero a la vez yo no puedo decir, oye, mira, es que esto va por mí, tal y cual. ¿Qué afecciones tiene eso en el desarrollo de una persona, de un niño? Además, en esas edades que son complicadas. Pues fíjate, lo más, yo diría, problemático de este fenómeno es que por eso también es cambiante, es que no es una agresión puntual, es una dinámica que se establece. Entonces, claro, una dinámica, para que se establezca una dinámica, significa que se tiene que ir construyendo a lo largo del tiempo. Una dinámica no aparece de un día a otro, ¿no?
Y aquí es quizá donde viene un poco lo fastidiado. Este fenómeno, ¿no? 3 de las características que sabemos: intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder, pero luego hay otros 2, ¿no? Otros 2 elementos que se señaló en su día Rosario Ortega y que han sido muy relevantes en el estudio. Uno de ellos era la ley del silencio, de que en el grupo se queda lo que pasa en el grupo, y otro era la ley de dominio y sumisión. En realidad, eso hacía alusión a que en esa construcción, en esa dinámica que se va gestando cuando se va victimizando a alguien, que es algo construido en el tiempo, lo que ocurre es que cada día la víctima se va empequeñeciendo un poquito. Pues ¿por qué? Porque hay una agresión de una persona, pero el resto de la gente no hace nada. Lo ve y se calla, mira para otro lado, con suerte alguno intenta echarle una mano, pero si le echa una mano y sale, eso no acaba convirtiéndose en una dinámica. Es decir, en realidad se sigue construyendo la dinámica porque en general no se está siendo efectivo, nadie está parando eso, con lo cual ahí hay una cosa muy dañina, y es que a mí me están haciendo cosas que al principio son pequeñitas, con lo cual no se ven, con lo cual tampoco puedo montar un gran drama, porque a lo mejor es que me han hecho una broma. Lo que pasa es que la broma siempre va hacia mí, esta es la cuestión, ¿no? La broma no pasa nada, pero la broma siempre va hacia mí. Y yo veo que el resto de la gente se sigue riendo, con lo cual yo al final lo que estoy interiorizando, pues entonces esto será así, será normal, acabamos normalizando. Entonces quizá el problema mayor en la víctima es que acaba normalizando ese tipo de situación, porque no es algo que me esté haciendo, es algo que la gente también está viendo y nadie lo está parando, con lo cual pues será algo que me tiene que pasar, o que tengo yo la culpa, o que yo tengo algo que me hace, con lo cual ahí aparecen quizá las 2 emociones más complicadas de manejar, o una de las emociones más difíciles que tienen que ver con el impacto, que son la vergüenza y la culpa, ¿no? Es decir, mejor me callo, no digo nada porque seré yo, porque se ríen de mí, porque el resto no hace nada. Entonces no es lo mismo que cuando alguien viene y te agrede, donde hay una clara reacción y tú tienes capacidad de confrontar con esa otra persona, que algo que poco a poco son pequeñas cositas, pero que te van haciendo pequeño. Eso en cuanto a la víctima. Claro, en cuanto al agresor, se está produciendo el mismo fenómeno, pero se está produciendo el mismo fenómeno desde el otro lado. Es decir, el agresor cada día se va convirtiendo en una persona más dominante, en el sentido de que aprende que puede hacer lo que le dé la gana. Aquí hay un elemento clave, que es esto que decimos de la intención del bullying, que es intencional. No necesariamente es que yo te quiera fastidiar la vida a ti, pero a lo mejor con ese tipo de agresiones me sitúan en el gracioso de la clase y me da popularidad. Con lo cual yo también aprendo que mi forma de relacionarme pues puede ser esa. Voy a ser el chistoso, pero el chistoso fastidiando a alguien. Y que incluso te da ventajas sociales, porque claro, si de repente paso a ocupar un lugar central, estoy entendiendo que esta violencia no solo se normaliza, sino que va a ser beneficiosa para mí, bueno, en un mundo que también te hace muy competitivo. Y también la normalizo, quiero decir, también, porque también otra cosa que se hace desde la agresión es quitarle importancia, porque tampoco es una gran, cuando se va creando la dinámica no es una gran agresión, son pequeñas cositas, entonces tampoco es para tanto, es una broma, qué fina tienes la piel, el resto de la gente se ríe, algunos incluso me dicen, venga, a ver si te atreves ahora, no sé qué, con lo cual me dan... Entonces, claro, el elemento, eso en general, ¿vale? Si ya hablamos además de bullying LGBTQ+ fóbico, además ahí se está normalizando que es normal que porque una persona no cumpla unos cánones concretos, que es ser heterosexual, cisgénero, con expresión de género muy masculina o muy femenina, que porque alguien se salga de esa forma específica de ser, de una forma específica de ser, eso ya facilita, justifica el que los demás lo humillemos, nos riamos, parece que es algo raro, que es algo que no encaja, ¿no? Con lo cual ahí además se están aprendiendo muchas más cosas, se están aprendiendo que hay personas mejores y personas peores, hay personas que tienen derechos y otras personas que no los tienen, hay personas que pueden ocupar un espacio público y otras que no. Y eso además no es un aprendizaje de víctima y agresor, sino también de todos los espectadores que están viendo eso, y ahí pasan varias cosas. Muchos callan por miedo, con lo cual también están aprendiendo que mejor cállate porque si no me va a tocar a mí, con lo cual el aprendizaje es, aquí esto es la ley de la selva. Otros realmente se arriman al espectador, con lo cual acaban compartiendo esos códigos. Otros intentan ayudar a la víctima, pero no saben cómo, con lo cual también se sienten indefensos porque no saben cómo salir de ahí, con lo cual en el grupo también se genera una ruptura
de lo que debería ser una relación de reciprocidad. Por Con lo cual supuesto. se acaba normalizando una relación que a cualquiera nos debería chirriar, ¿no? Entonces, el problema de eso, que lo vemos un día, lo vemos otro día, le vamos quitando importancia y al final nadie es consciente, ¿no? Cuando llegan luego las grandes situaciones, yo no he hecho nada, pero al final todos hemos hecho un poquito. O porque hemos hecho, o porque no hemos hecho, a lo mejor porque no teníamos los medios, casi seguro, porque no podíamos, porque no sabíamos, porque no lo veíamos, pero claramente no es una cosa de un 1 a 1, es una cosa de construcción de grupito. Y sin embargo, recuerdo que escuché una vez que tanto agresores como víctimas parece ser que tienen como baja autoestima, ¿no? Ujú. O sea que... Me lo escuchaste en mi clase. Efectivamente, ¿verdad? No sabía yo muy bien la fuente de dónde venía, pero sí. La puedes haber escuchado en otro sitio, pero creo que, No, que no, la fuente creo- a la que te estás refiriendo la conoces. Total, la tengo delante, quizá. Sí, esta es una de las cosas relevantes. Tiene que ver con esto que decía de la intencionalidad. Es decir, generalmente, como a veces estos temas, cuando saltan a la luz, es a través de un relumbrón mediático, generalmente muy sensacionalista, que ayuda poco a su análisis, a veces se ven como casos de menores muy crueles, malos, malísimos, que han cogido a una víctima indefensa, indefensísima, como si las personas ya naciéramos así, ¿no? Entonces ahí se nos olvida que cómo se ha formado eso, Claro. porque claro, estamos hablando de menores, no estamos hablando de adultos, ¿no? En muchas ocasiones, y en el caso sobre todo del bullying LGBTQ+, sabemos, por ejemplo, que el utilizar insultos homófobos, por ejemplo, son elementos que te sitúan o te hacen destacar o que refuerzan la masculinidad hegemónica, ¿vale? Entonces sabemos que si tú tienes un grupo de iguales homófobos, hay algunos estudios bonitos en ese sentido, y si tú te rodeas de gente que comparte estas ideas, en realidad muchas veces este tipo de agresiones a ti lo que te permiten es destacar tú en el grupo como muy macho, muy Total. masculino, ¿no? Entonces, a veces estás utilizando esas agresiones o que las estás revistiendo de broma, pero al final no dejan de ser para reforzar tu propia masculinidad, ¿no? Entonces, claro, por eso una parte importante de trabajo tiene que ver con desmontar todo ese sistema de creencias que facilita el, primero, asumir o dar por asumido que hay ciertas orientaciones, ciertas expresiones de género, ciertas identidades que son mejores y otras que son peores, porque esta es una cosa como que está asumida, entonces hay que desmontar eso. Y segundo, que desde luego cualquier diferencia es una diferencia, pero no te ponen la jerarquía por encima ni por debajo. Claro, pero ¿y cómo desmontamos eso, Paz? Porque me parece algo que teóricamente está muy bien, pero cuando pienso en cómo aterriza eso en nuestras aulas y tal, ¿cómo nos lo recomiendas? ¿Cómo podemos...? Pues mira, se desmonta con educación y más educación. Yo soy muy creyente de la educación. Lo primero que se desmonta es conociéndolo, es decir, la primera cuestión es visibilizar la diversidad que ya hay. No hace falta que yo haga un gran esfuerzo, o sea, no me tengo que inventar nada. No está ahí. Solo poniendo nombre y haciendo visible las cosas que ya existen, o mejor dicho, no invisibilizando una parte, ya estamos visibilizando las dos. Es lo que pasa un poco, por ejemplo, con el tema del género, ¿no? Es que no hay mujeres pintoras, es que no hay mujeres escritoras, es que no hay mujeres... Hasta que nos hemos puesto a investigar, oye, sí hay, lo que pasa es que las han tapado. Ah, es verdad, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar esa historia. En este caso pasa lo mismo, es decir, los ejemplos que yo pongo en clase, todos tienen que ser de parejas heterosexuales, no hay parejas homosexuales. Las expresiones de género que muestro en distintos aspectos, todas tienen que seguir un canon. Es decir, si diéramos más espacio realmente a esa visibilidad como un elemento de enriquecimiento, igual que cuando contamos, yo qué sé, la historia de no sé cuántito, hablamos de su Juan Ramón Jiménez y hablamos de su mujer y tal, pues Lorca, y vamos a explicar que una parte esencial de Lorca era su homosexualidad, que si no, no se entiende en sus poemas, no como una excepcionalidad, sino como una cosa más. Entonces, empezando por una revisión del currículum, donde realmente se visibilice que esa diversidad no nos la hemos inventado, esa diversidad está, lo único que pasa es que la hemos tapado. Esa es una primera parte, porque efectivamente si no vemos esa diversidad decimos, no, es que esto es una cosa ideológica, no, es que esto es una cosa que ya está. Lo que pasa es que yo lo tengo que valorar, primero visibilizar y segundo poner en valor.
estamos hablando del tema LGBT, pero me lo puedo llevar a cualquier otro tema, es decir, pues de la historia gitana, de la historia de las personas racializadas, de distintas diversidades funcionales, es decir, en realidad tenemos un currículum muy normativo en el que solo se ve un tipo de persona, ahora, y cuando digo un tipo de persona, hasta ahora ha sido un hombre blanco heterosexual, ahora alguna mujer blanca heterosexual. Entonces, lo primero, empezar a revisar el tipo de materiales que utilizamos, porque es difícil que yo crea que todos somos iguales si luego de lo que me están enseñando es una persona que no se parece mucho a mí, Por supuesto. o con la que no me puedo identificar. Entonces esa sería una primera parte. Luego hay una segunda parte en la que obviamente tenemos que ser conscientes en nuestras clases de que no visibilizar la diversidad ya es estar trabajando la diversidad, en este caso de forma negativa, porque la diversidad está. Si yo no lo visibilizo y hago como que no existe, es cuando estoy ocultando una parte, porque la diversidad no son solo las personas LGBT, las personas heteros son parte de esa diversidad. El problema es cuando yo cojo la parte por el todo. Esto es el todo, no, esto es una parte. Tengo que enseñar que hay más partes. Y que estas partes, en realidad tengo que hacer lo que me dice la ley, y que estas partes son igualmente valiosas, no hay una parte mejor que otra, son distintas, están aquí, me gusten más o me gusten menos, da igual, no tengo que dar mi opinión sobre todo, ni me tiene que gustar todo, pero es algo que ya está. Entonces hay una primera parte que tiene que ver con que tenemos que empezar a visibilizar la diversidad a todos los niveles, racial, cultural, étnica. Llevas toda la razón, y más que creo que hablábamos tú y yo hace poco y vi yo en un artículo que con las redes sociales y tal y cual, como que nos polarizamos mucho más, ¿no? Entonces, si ya sabemos que tenemos que afrontar una sociedad en la que nuestros jóvenes probablemente se polaricen más porque las redes sociales buscan ese efecto, es en las aulas y es precisamente menester de los más mayores mostrar todas esas diversidades y todas esas realidades como para intentar paliar un poco todos los efectos que tengan. ¿Me explico? Pero sí, te explica perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que no es solo paliar, que yo creo que además deberíamos ya ir un paso más allá, porque estamos con eso de que es verdad que es importante hacer las aulas seguras, pero yo creo que es verdad que como hay esa polarización y entramos en que esto es una cosa ideológica y esto no, esto también es una cosa ideológica. El no visibilizar la diversidad es una ideología donde dices que solo es esto válido. Estamos proponiendo otra ideología que dice, oye, esto es válido, pero esto también. Por supuesto. De tal forma que claro, la diferencia entre solo esto es válido y todo esto es válido es que en esta cabemos todos y en esta solo cabe un tipo de persona. Entonces no se pueden igualar en ese sentido. Cada una es una ideología, sí, pero esta es excluyente y esta es inclusiva. Con lo cual, si nos damos una perspectiva de derechos humanos, tenemos que coger esta. Pero lo que iba a decir es que yo creo que ya deberíamos dar un salto, nos queda, pero bueno, ya puestos a pensar, y no conformarnos solo con que a las personas distintas no se les acose, que es algo obvio, ¿no? Pero todavía estamos ahí, sino que ya deberíamos ir a que los centros realmente fueran elementos potenciadores del desarrollo de cualquier persona. Yo ahí siempre planteo que, aunque es una cosa muy trillada y que se dice mucho, pero se hace muy poco, ¿no? Esto de, es que la diversidad nos enriquece, es que es cierto que la diversidad nos enriquece, es decir, cuánta gente hay, y de hecho solo tenemos que ver cómo entran los niños y las niñas en preescolar, cada uno de su padre y su madre, súper espontáneos, exploradores, juguetones, a nivel corporal además lo ves hasta que... Y cómo los seremos en secundaria, que tenemos clones Totalmente. de chicas y de chicos, y alguno que se sale un poco, que tiene 2 o 3 clones de otro lado, ¿no? Como hay un proceso ahí de normalización donde en realidad se corta la espontaneidad de los cuerpos, de las expresiones. Claro, ahí nos estamos cargando a la gente, porque hay mucha gente a la que no se le permite expresarse como es. Es decir, tu cuerpo está mal, tienes sobrepeso, pues tienes que entrar en estos cánones. Total. Tu cuerpo está mal, tienes tal cosa, te tienes que depilar. Tu orientación está mal, te gustan estas personas, se tienen que gustar otras. Tu forma de expresarte está mal, mueves mucho las manos, las tienes que mover menos. Tu forma de expresarte está mal, hablas mucho, tienes que hablar menos. Hablas poco, tienes que hablar... Es decir, en realidad vamos todo el rato diciéndole a la gente que tiene que hacer, encajar en un modelo
Y ahí lo que hacemos es que nos perdemos pues, un montón de riqueza que podríamos Por supuesto. tener y que sería mucho más... Y que creamos a personas rotas para un futuro, ¿no? Porque de Efectivamente, repente sin tanto duda. estrés, ese estrés Sin de las duda. minorías, que lo tenías aquí apuntado, ¿no? Que las minorías siempre sufren esa cosa, porque al final si yo noto cuál es la norma social, si sea implícita o explícita, o sea, esté más clara que el agua, o se diga por lo bajini, pero uno lo nota y tiene que adecuarte a algo, pero eso a la vez me hace luchar contra mí mismo. Yo me acuerdo que pues yo salí del armario muy rapidito en segundo de la ESO, ¿sabes? Pero me acuerdo en los años anteriores que yo deseaba, me acostaba por la noche y decía, pero ¿por qué no me gustan las niñas? Si es que mi vida sería perfecta si me gustasen las niñas. Y vivía con esa frustración, esa cosa de no quiero hablar con las manos, no quiero que se me note, no tal cual. Bueno, y en fin, y después, ¿cómo afecta eso después cuando ya entra uno en la adolescencia y tal y cual? Creo que al final este sistema lo que hace es ir rompiendo a las personas y crear... Claro, es que fíjate qué interesante esto que dices. No quiero que se me note, ¿no? Esto te comentaba yo que nos lo decía en un focus group, nos lo dijo un chico que nos contaba su historia de acoso porque era gay, tiene una expresión de género femenina y decía yo desde que entré en la escuela hasta que salí, todos los días me decía maricón, ¿no? Y no quería que se me note y me acuerdo que yo le pregunté, ¿que no se te notara qué? Y se quedó pensando y me dijo, que no se me notara que era como era. Claro que fíjate, en realidad, ¿qué le estás pidiendo a una persona? Le estás pidiendo una cosa que la persona, primero que no tiene sentido porque te la cargas, pero es que lo que la persona está leyendo es yo tengo que ser otra cosa, que no lo sé, pero no puedo ser yo, porque la persona dice que tengo que cambiar si yo aquí no estoy ni teniendo relaciones con nadie ni nada y me está cayendo todo este odio. ¿Qué hago para hacer esto? O sea, la persona se queda paralizada, solo puede interiorizar esto está mal. Es cierto. Con lo cual, de ahí, lo único que hace es que te has cargado una persona y según cómo gestione esa persona eso, pues irá hacia adentro, irá hacia afuera, irá hacia adentro y hacia afuera, pero ahí lo único que estamos generando es odio, culpa, malestar, sufrimiento. Y yo creo que en realidad nadie quiere eso. Esta es la cuestión, que yo creo que ni siquiera la gente que hace eso, si pensara un poco, oye, ¿y esto cuál crees tú que va a ser el desarrollo? O sea, ¿no? A ver, a veces cuando veo a gente que entra tan a saco con esto del odio, digo, si tú le haces esto a una persona, ¿qué crees que le puede pasar a esa persona? ¿No? O sea, más allá de generarle sufrimiento, que se rompa, que salga con más rabia, que te intente devolver el golpe, que se haga mucho daño a sí misma, que te haga daño a ti, es decir, que eso no tiene más salida. Por supuesto. Entonces, a veces yo creo que la gente tampoco mide muy bien y con esto exactamente qué quieres hacer, ¿no? Cuando entramos en esas discusiones a veces polarizadas de redes donde traducimos estas cosas a ideologías como si no fueran cosas que le pasan a la gente, más allá de que yo pueda teorizar a nivel filosófico esto qué significa el género, qué significa tal, que está estupendo hacer esas abstracciones, cuando yo solo aterrizo en una persona que te dice que se está sintiendo así y que lo que le está cayendo es una manta de odio, que es una criatura de 7 años que dice yo soy esto y toda la clase se está metiendo conmigo por lo que soy, ¿qué crees tú que le va a pasar a esa persona? ¿No? ¿Cómo manejamos eso? Es decir, es obvio, ya desde hace mucho tiempo sabemos que las terapias de conversión lo único que hacen es machacar a la gente, no tiene ningún sentido y sobre todo, ¿por qué tendrías que cambiar a esa persona? ¿Por qué te parece que es mejor como tú eres que como es esa persona? ¿No? Entonces hay una parte que yo creo que falta pensar en, bueno, y ahora tú le haces todo esto a esta persona y ¿qué crees que le va a pasar a esta persona? ¿No? Total. Que es una de las cosas que se trabaja. Incluso para los agresores, porque creo que durante el instituto y tal que se lleva un poco la ley de la jungla, estupendo, pero en las universidades esto es violencia total, o sea que el agresor el que venga marichulo total del instituto después entra, creo que cuando te incorporas a la sociedad, aunque se lleve mucho esto de la competencia y tal y cual, que sí que es verdad que se nos dice un poco que hay que ser competitivo, pero que hay ciertas expresiones que después van a jugar directamente en contra de uno, ¿no? Porque si yo en la universidad aquí me pongo a insultar a alguien como un loco, me echan de la universidad rápido y veloz, creo yo. Entonces también para el agresor va a tener unas consecuencias a medio plazo que ni siquiera se las va a esperar, pero van a estar por ahí. Y unas consecuencias súper potentes. O sea, yo creo que, a ver, ¿cómo digo esto que se entienda bien? Evidentemente la primera medida más urgente siempre es proteger a la víctima, ¿vale? Por supuesto. Está claro. Y que es la persona vulnerable en el juego, tal cual. Pero creo que las peores consecuencias, fíjate, en el desarrollo no son para las víctimas, es para el agresor. Porque
si a esa persona, porque claro, a la víctima te sale protegerla y al entorno no le sale protegerla, pero al agresor, a ti lo que te sale es rechazarlo. Con lo cual, si a esa persona sigue funcionando en esa dinámica, la gente de al lado se calla por miedo o le siguen, peor todavía, o le siguen la broma y con eso lo posicionan, en realidad lo que está formando es una persona llena de odio, llena de resentimiento, que lo que hace es fastidiar a los demás. Y en que, o sea, eso no hay un punto en el que vaya a cambiar. O sea, no te va a caer un rayo del cielo y va a decir, oye, pues esto que has hecho está... Generalmente cambios súbitos no tenemos. Cambias porque empiezas a ver que en tu entorno las cosas no funcionan, o que te va mal con la gente, o que alguien te tira de las orejas y te dice, oye, pero ¿tú qué te crees? Entonces, si a un niño, porque es un niño o un adolescente, eso no solo no se le hace ver, sino que lo que se le refuerza es lo contrario, es que esta persona se va a ir a sus relaciones así, en la vida. Con lo cual, a la sociedad lo que estamos echando, o una persona homófoba, o una persona capacitista, una persona con odio, una persona que es incapaz de relacionarse con otro como un igual. Y eso es un problema. Sí que lo es, la verdad. Sí que lo es, ¿eh? Pero como el otro día hablaba yo con un amigo mío que es no binario, y me decía la idea de que la norma social y el discurso ahora mismo marcan mucho como esto de que lo deseable. Hablábamos de dos perspectivas. En vez de enfocarse en qué queremos destruir, enfocarse más bien en qué queremos construir, que son dos perspectivas totalmente diferentes. Vale, y entonces yo quería preguntarte a ti, ¿cómo hacemos deseable el no ser agresor? ¿Cómo hacemos deseable conductas de cuidado, de cooperación, de empatía con el otro, que sabemos que nos van a venir mejor a corto, medio y largo plazo, pero sin embargo siento que la narrativa que se ve no es esa? ¿Cómo lo harías tú? Fíjate, la narrativa que se ve no es esa, pero lo que nos ha llevado a estar hoy aquí, no digo solo aquí en el podcast, sino a estar en este punto de la humanidad, es toda la narrativa que no se cuenta. Si fuera más prevalente el odio, que me voy a poner un poco cursi, pero bueno, si fuera más prevalente el odio que el amor, habríamos desaparecido. Ya las teorías del gen egoísta ya se superaron y se ha visto que en realidad los grupos de seres humanos evolucionaron gracias a la cooperación, porque en realidad es la cooperación lo que te... Gracias a la cooperación y a la diversidad. Yo tengo un grupo porque este sabe hacer cosas que yo no sé hacer y cuando nos juntamos los dos podemos hacer cosas que yo sola no podría hacer. Sin irnos a teorías muy antropológicas y muy tampoco a un punto de vista buenista, si pensamos en nuestro día a día, si no fuera, porque tenemos gente que nos cuida, que nos ayuda, que nos ha enseñado a leer. Yo siempre lo digo, me acuerdo todos los días de mi profe de primaria que nos ha enseñado a leer y por tanto nos ha permitido tener acceso al conocimiento, que nos ha enseñado a hacer análisis, que nos ha enseñado a relacionarnos, que nos ha enseñado a jugar. Si no tuviéramos todo eso, no podríamos haber llegado donde estamos. Eso a día de hoy no tiene relumbrón, pues, gente que te enseña que... Pero si no fuera por eso no estaríamos aquí. Entonces, está claro que si no fuera por los cuidados y si lo que se valorara más fuera el destruirnos, o sea, en las dinámicas estas de redes sociales, yo digo, duraríamos 2 telediarios, porque a alguna de estas personas le dice, vale, y ahora te tienes que ir a comer, ¿quién te va a hacer de comer? Totalmente. Vale, o sea, tienes que tener una persona que te cuide o que te ayude a cuidarte. Son las dinámicas de cuidado las que nos permiten estar aquí. Entonces, hay una parte, igual que decía con el tema de la diversidad, de no nos lo tenemos que inventar, tenemos solo que empezar a ponerle la linternita y decir, oye, mira esto que chulo, no me lo estoy inventando, ya estaba aquí, pero hasta ahora he dicho, no, lo chulo solo es esto, y todo esto no sirve. Pues yo creo que con el tema de los cuidados es lo mismo, es decir, vamos a empezar, ahí yo qué sé, en los coles hay gente que hace unas cosas súper chulas. El otro día me contaba alguien de Málaga que estaban haciendo un taller que hacían todos los años de cuidados de bebés, ¿no? Y entonces obviamente lo hacía toda la clase, niños y niñas, cómo se flipaban los bebés, sobre todo los niños, que es a los que no se les deja habitualmente jugar con bebés, cómo flipaban cogiendo a su bebé, atándoselo, le enseñaban a coger una mochila y tal, ¿no? Decía, bueno, estamos enseñando cómo se cuida a otra criatura, que es algo que todos deberíamos saber a un nivel básico, ¿no? Vayas a tener hijos o no. Yo creo que este tipo de cosas tenemos que empezar a ponerlas más en valor. Es decir, estamos aquí no por este grupo de haters y de gente que al final no tienen mucho que aportar y entonces tienen que destacar a base de otros, sino por un montón de gente más callada que está ahí con los cuidados y que está aportando
en clase y que dice, bueno, venga, te tiran el estuche y yo te lo cojo y te lo pongo aquí, ¿no? Pues tenemos que empezar a poner la mirada ahí, creo yo. Chapó, me quito el sombrero, es verdad, sería mucho más... Y enlazo con otra idea que te he empezado a decir antes, que no sé si la he acabado, porque Sí, te dime, barro perdona. mucho, que era esto de que los centros fueran no solo que no entraran en el acoso, sino que tuviéramos modelos positivos para todo el mundo, va también un poco en esa línea, ¿no? Que los centros educativos son centros donde también tenemos que potenciar esa parte bonita que tenemos los humanos, gracias a las cuales estamos aquí, ¿no? Entonces, no es solo que los niños no se peguen, es que fíjate qué chulo y qué bien me lo paso cuando estoy con mis amigos y lo mal que estoy cuando estoy solo, que eso lo sabemos todos los seres humanos, que las experiencias de exclusión social son horribles, tienen un impacto horroroso y las experiencias de amistad son estupendas. Entonces, es verdad que yo creo que tenemos que empezar a ponerle más peso a eso. Oye, mira qué chulo es esto y mira cómo te sientes cuando haces esto y mira cómo te sientes cuando haces esto, ¿no? Claro, y al final con actividades en las aulas y tal podrían conseguirse... Incluso con las actividades con los agresores, ¿no? También hay cosas muy chulas que se han hecho en algunos centros, pues con chicos y chicas difíciles, que muchas veces los propios profes, ¿no? Yo recuerdo una profe que me contaba un chico con unas conductas agresivas potentes. También tenemos que siempre plantearnos de dónde le está viniendo a esta persona esta necesidad de agredir, porque a veces nos encontramos historias duras detrás cuando tiramos, son menores y muchas veces al final lo que yo he encontrado para destacar es ser el chulo de la clase. Esto también lo encontramos un montonazo de veces, ¿no? Recuerdo una profe que me contaba como un chico que tenía un background complicado, se relacionaba a base de agresiones, ya lo tenían en el aula de convivencia, habían probado para allá para acá y un día probaron a meterlo en el comedor, sirviéndole a los demás. Y empezó, como el chico en muy poco tiempo había empezado a alucinar a ver que la gente se empezaba a relacionar con él de otra forma, porque a la gente le tenía miedo, claro, era el chungo. Y cómo había empezado a salir de esa imagen que él tenía del chungo y a crear una imagen, estamos hablando de un niño de 7 8 años, y a crear una imagen amable de sí misma en la que él podía ayudar a los demás. Oye, pues a lo mejor es que esa criatura nunca en su vida había tenido la oportunidad de ayudar a los demás y ver lo chulo que es que yo te pongo una cosa y tú me dices, ¡ay, qué guay, la comida que esperaba!, ¿no? Y de hecho ya se le había acabado la sanción y dijo que no, que quería seguir en el comedor, ¿no? Ay, qué lindura, la verdad, Sí, que sí. sí, es verdad. Entonces, cosas de estas se hacen un montón todos los días en un montón de centros. ¿Salen en los periódicos? No. Ya. Entonces, yo creo que le tenemos que empezar a dar más peso a eso, porque es verdad que hay cosas muy chulas y que hay mucha gente trabajando todos los días de forma más silenciosa, más callada, que nadie le da voz y gracias a lo cual funciona la sociedad. La sociedad va mal, pero medio funciona. Funciona por esto. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que allá donde pongamos el foco de atención, ahí es donde se va a construir. Totalmente. toda Yo ahí nuestra realidad. sí que creo que tenemos que pegar un esfuerzo, porque lo normal es que te vas al otro, porque todo lo que te rodea es... Bueno, de hecho ahora tenemos el ciberodio, que es una de las cosas que estamos investigando en los últimos proyectos. La gente se engancha a ver odio. Entonces, que ahí hay una cosa que te hace estar mal, pero que te engancha, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que empecemos a poner el foco en otra parte, ¿no? Y a crear otras narrativas. Yo preparándome esta entrevista, por un momento, bueno, sí, durante unos días me empapé mucho de discursos de odio para ver cuál era la narrativa y desmontar aquí mitos, pero terminé, y además que me enfrasqué tanto ahí y a la vez me hacía, claro, yo como persona gay me chirriaba tanto lo que escuchaba, sentía tanta disonancia, un enfado y al final dejé esa perspectiva y abordé la entrevista hasta otro sitio, pero puse mi foco de atención, es lo que tú dices, de repente como que nos anclamos ahí, nos enganchamos y miramos desde la imagen de que quiero destruir, nos quedamos ahí Totalmente obsesionados. Y además muchas de esas veces cuando luego le preguntas a la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora con todos los discursos transfobos que hay, y yo lo que le digo a la gente, ¿y tú cuántas personas trans conoces? Pues la mayor parte de la gente una o ninguna, ¿vale? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de una realidad que te ha llegado por un mensaje de TikTok que te han mandado no sé quién en Instagram, de un artículo y una académica y un no sé qué y no sé cuánto. Pero tú te has sentado alguna vez con alguna persona y le has preguntado, oye, ¿y tú esto por qué lo haces? ¿Es verdad que es una cosa ideológica que te entró a ti? Es decir, que luego tú pones a la gente que en realidad eso también es lo bonito de la escuela y sobre todo de la escuela pública, donde mezclas a gente distinta, que cada uno viene de su padre y su madre, les haces convivir en espacio y das la posibilidad de que cada uno destaque en lo suyo, te das cuenta que esta persona, que a mí me parecía que no tenía nada que ver conmigo,
ostras, pues que hemos hecho una cosa juntas y que está guay, y luego pones a la gente a hacer un cajú juntos y se une y dices, pues que a veces lo que falta es crear el espacio y las condiciones para que la gente vea que en lo esencial es que somos súper iguales, es decir, que lo que nos diferencia es muy superficial. Lo que pasa es que ponemos ahí el foco, empezamos a agrandar, ¡guau! Imposible, yo no puedo hablar con esta persona porque es de izquierda o es de derecha o es no sé qué, o es no sé... No, ahí lo podemos ampliar todo lo que queramos. Pero cuando luego te vas a la esencia, pues dos cosas básicas, querer y que te quieran. Es verdad. Y Y porque muy nos poquito intimida más. un poco, tú haces esto en práctica. Yo me acuerdo que el primer día cuando tú y yo nos conocimos en clase, tú dijiste en rebotaste. práctica, me reboté un poco. Porque nos pones con cada día que hacemos práctica, la hacemos con una persona totalmente aleatoria. Yo decía, pero bueno, ¿y esta locura? Me acuerdo que te dije que bueno, que me parecía mal, tal y cual, en fin. Y sin embargo, y mira, y te lo digo aquí delante de cámara y todo, al final es una experiencia muy chula Chulo. porque te permite conocerte con personas que de otra forma quizás no No lo habrías harías, encontrado. pero es que Claro. no lo harías por inercia, tú al final te acabas sentando con tu grupo y a mí me ha Efectivamente. pasado y yo he descubierto cuando voy a otros sitios y tal, que yo prefiero que me hagan grupo porque si no por inercia dices, venga, nos ponemos juntos y ya no haces el esfuerzo de conocer. Y al final te pierdes, es decir, con alguna gente súper bien, con otra regular y con otra, bueno, pero tampoco pasa nada, es decir, con quien menos te llevas pues no Claro. pasa nada, te has dado cuenta que puedes hacer una tarea conjunta. Total. Y en otras ocasiones dices, ostras, pues fíjate que me han puesto con no sé quién, que no tengo nada que ver y hemos acabado súper amigos. Y en el colegio, fíjate las horas que pasamos. ¿Habrá oportunidad de hacer Por esto? supuesto. Pues, Es crear los espacios, creo que está muy bien Efectivamente. pensado. Y me retracto de lo que te dije aquel primer me día de alegro, decirlo. me alegro que te... En realidad esa es la idea de, venga, vamos a intentarlo. Por lo menos vamos a darle la oportunidad Total. de qué pasa. Había personas en 4 años de carrera a las que yo no conocía. Claro. Que Pero es parece que, una si es que es soberbia. verdad, que es lo que pasa, que por inercia no hace falta que hagas nada, por inercia tendemos a hacer eso. Y, joder, yo creo que nos perdemos muchas cosas. Coincido contigo, la verdad es que sí. ¿A qué tenemos que estar atentos, Paz? En las aulas, ¿a qué tendrían que estar atentos los profesores? ¿A qué? Porque muchas veces creo que sí que destaca mucho el que yo te grite maricón y tal, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Hemos visto de repente como con las guías y nuevas formas de mucho más enmascarar, comentarios que pueden ser graciosos, que todo el mundo entiende, pero no señalan a nadie específico. ¿A qué estarías atenta tú si tuvieses que estar ahí? Pues mira, pensando específicamente en el tema del acoso LGBTQ+fóbico, aunque lo podemos ampliar a otras cosas, bueno, de entrada deberíamos estar atentos a si generalmente las bromas van reiteradamente hacia una persona. Entiendo. Eso siempre deberíamos estar atentos. Por muy bromas que sean, si 3 veces se repite a la misma persona, digo 3 veces, vamos por decir, pero si en el tiempo se repite a la misma persona, ya Algo no debería chirría. chirriar, ¿vale? A la gente que no molesta en clase deberíamos estar muy atentas, no molesta entre comillas, a la gente que habla poco, que se pone en la última fila, que intenta no molestar, que tal, también deberíamos estar atentas porque generalmente está la gente que menos atención le prestamos y a veces es la que más apoyo necesita. Y en este tema específico, además deberíamos estar atentos efectivamente al maricón como broma, que esto es una cosa que siempre tengo ahí en las formaciones con los profes, siempre sale este tema. Pero es que entonces tengo que parar la clase para trabajar esto. Y digo, pues a lo mejor es verdad que tienes que empezar a parar la clase y a lo mejor tienes que buscar, como yo entiendo que es difícil porque, bueno, pues en según qué cursos tienes el temario muy apretado, la burocracia que tenemos, es decir, que es complicado. Pero hay una cosa que nosotros hemos visto clarísimo y es que el tema del lenguaje homofóbico que está omnipresente en todos nuestros centros educativos es una violencia que algunos dirían de baja intensidad, yo no creo que haya violencia de baja intensidad, tan normalizada y que genera tanto daño que efectivamente yo creo que, por ejemplo, esa es una cosa que sí o sí tendríamos que buscar la forma de intervenir. ¿Qué pasa? Que muchos profes dicen, pero es que si intervengo a lo mejor señalo más o no. Pero si no interviene, el resto del alumnado está entendiendo que a ti te parece bien esa broma. Y en esa broma ya nos estamos cargando a un montón de gente, porque estamos asumiendo esto que decíamos de, a veces no hay que hacer una gran intervención, pero hombre, si por lo menos tenemos que dar por hecho que para mí no es mejor una persona hetero que una persona lesbiana, gay, bisexual o transexual, que me da igual, pero que desde luego no es menos una persona de estas características. Entonces,
hay una parte de este lenguaje omnipresente que de alguna forma sirve de caldo de cultivo para decir, bueno, pues aquí entonces ya estoy viendo dónde hay una parte de, ya estoy creando un contexto de vulnerabilidad y por tanto a alguien a quien yo le atribuya estas características ya lo estoy convirtiendo en blanco, fácil, ¿no? Entonces hay una parte que efectivamente yo creo que deberíamos prestar atención al lenguaje. Obviamente de forma no punitiva, no se trata de empezar a castigar, pero sí reflexionar, oye, ¿por qué utilizamos esa pregunta? Se quedan los alumnos descolocados. ¿Es una broma? Digo, ¿por qué no utilizas hetero como broma? Ya solo con ese descoloque, a lo mejor solo tienes que hacer, ese día solo tienes que hacer esa intervención, luego otro día hacemos otra. Pero ya solo con eso, muchas veces, ¿no? Y de hecho algunos dicen, oye, pues no lo había pensado, es verdad. Lo de los memes que decía, tiene que ver con esto, ¿no? Nos decía un chico, si hay un meme en el grupo de la clase que tiene que ver con el tema de la diversidad, todos sabemos a quién va dirigido, a esta persona le está llegando todo el odio, ¿no? Entonces, eso, si hay un meme ahí, seguramente en la clase también haya lenguaje homofóbico mezclado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que estar atentos. Y luego otro tema al que yo le prestaría especial atención es qué pasa cuando trabajamos abiertamente la diversidad en clase. Aparecen risas, aparecen comentarios, aparecen tal. Yo creo que esa parte es fundamental, no porque eso genere acoso, pero sí estamos creando el caldo de cultivo del desequilibrio de poder, y el desequilibrio de poder es el elemento donde se agarra este tipo de acoso. Yo sé que aquí, que en general aquí todos somos heteros menos ese y ese que son no sé qué, con lo cual ya estoy poniendo no esa diferencia, sino ese valor, ya estoy poniendo una gente aquí, otra gente aquí, y ya estoy normalizando eso. Hay hay algunos alumnos que nos han dicho, es que a mí no hace falta que me lo digan a mí, yo escuchando cómo se lo dicen a otros, a mí me está llegando esa violencia, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una cosa que también a veces cuando la hablamos con los profes, algunos lo tienen claro y otros dicen, ostras, pues no lo había pensado. Claro, es que no hace falta que te insulten a ti. Yo estoy escuchando que a aquel le están diciendo, o a esa le están diciendo bollera de mierda, pues no hace falta que me lo digan a mí. A mí me está llegando el odio igual, aunque no me lo dirijan, ¿no? Entonces, yo creo que a eso, por ejemplo, tendríamos que estar súper atentos. Y deberíamos intervenir siempre de una forma positiva, constructiva, de explicar de, oye, ¿por qué te parece a ti que ser hetero es mejor que ser lesbiana, ¿no? Pues vamos a reflexionar sobre esto, a ver si realmente hay una razón o no, es una cosa que hemos aprendido y ya está, ¿no? Total, y además es que las aulas deberían ser no solo para ponerte temarios que te hagan pasar un examen, sino también prepararte un poco para la vida, ¿no? Y al final desconstruir un poco... Además, de hecho, lo que estamos preparando en primaria, secundaria y bachillerato en realidad son personillas para poder incorporarse después a decidir qué quieren hacer a nivel social. Entonces, es verdad que le damos las herramientas básicas, que está estupendo, de leer, escribir a nivel de alfabetización y unos conocimientos culturales básicos, pero no estaría mal que dentro de esos conocimientos culturales básicos también está, oye, fíjate el tipo de personas, el tipo de familias, el tipo de características funcionales, el tipo de colores de piel, de gente que estamos, fíjate esto que chulo, fíjate esto que raro, fíjate esto que no sé qué, ¿no? Total, sí que es verdad, guía un poco ahí. Ahora me encantaría que hablásemos sobre las consecuencias que tiene... bueno, las consecuencias ya las hemos visto un poco, pero y aquí vamos a darle un lugar a las familias ahora. Pues, no sé, en plan, yo por ejemplo, cuando se han reído de mí en mi adolescencia por ser gay y tal y cual, nunca he querido contárselo a mis padres porque ellos, como que no quería que ellos sufriesen al saber que se metían conmigo. Entonces, si ya encima vemos a familias hiperalertas, creo que para los niños que están dentro y que de repente venga, yo creo que ningún niño quiere ver a su padre estresado ni quiere ver a su padre... Totalmente, de hecho ese es uno de los problemas por los que muchas veces no se identifica este tipo de bullying, porque en realidad la persona también intenta proteger a la familia, claro. ¿vale? Porque si yo creo que mis padres van a sufrir con esto, pues yo intento taparlo. Claro, lo contrario de eso sería, vamos a crear espacios de comunicación donde podamos hablar de lo que nos pasa y donde efectivamente tú vayas a saber que tienes un espacio de seguridad, pero claro, el enfoque que se hace de esto no es un espacio de seguridad, es lo contrario, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que con la familia, evidentemente, de hecho, en los programas de prevención siempre se intenta meter a la familia, es fundamental trabajar con la familia, y hay un aspecto clave con la familia que tiene que ver con la comunicación, es decir, en realidad el mayor espacio de seguridad que tiene una persona es la familia, cuando la familia es un espacio de seguridad, ¿me explico? Es decir, cuando se han dado esas posibilidades de comunicación
Y efectivamente los mensajes alarmistas no facilitan esto, facilitan todo lo contrario, es decir, la familia asustada, o además nos encontramos pues eso de otras partes que se intenta polarizar, generar odio, esto contra esto, es decir, eso no nos lleva a ninguna parte. Eso, total. Eso no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué consejo podríamos darle a las familias para crear espacios seguros y espacios en los que consigan que su hijo superen ese miedo a no voy a hacer a mis padres sufrir y digan, bueno, pues es que aquí tengo yo un espacio seguro? ¿Qué pueden hacer esos padres? A ver, mira, lo primero en realidad sería, obviamente la línea de trabajo tiene que ver con la comunicación todo el rato, y eso lo hacemos como en general, es decir, tu hijo o tu hija tiene que saber que pase lo que pase, sea lo que sea, siempre la familia va a ser un espacio de seguridad. Claro, eso no es solo darle un mensaje, eso es que el día, yo qué sé, que la líe parda con el móvil, en lugar de que lo primero que te salga sea la bronca, lo primero que te salga es, vamos a ver cómo lo solucionamos. Luego ya lo hablamos y vemos si a lo mejor no tenía que haber hecho eso que has hecho, pero de entrada, si yo creo que, porque eso también pasa mucho con las redes sociales, yo creo que la he liado parda porque he quedado con quien no tenía que quedar o tal, me asusto, y entonces ahí sabemos que la gente se mete en problemones enormes justamente por ocultar, porque cree que sus padres le van a castigar, Entonces, esta parte de confianza es clave. En cuanto al temática LGBT y demás, una cosa que se trabaja mucho con las familias es el tema de la diferencia como un valor. Y entender que en general, porque sí que está muy interiorizado esto de, claro, es que como es diferente va a sufrir, ¿no? Entonces decimos, bueno, es que en realidad de lo que estamos hablando es de una persona por ser diferente no sufre, sufre cuando hay un contexto que le hace sufrir, ¿no? Es decir, no hay nada inherente a la persona que le haga sufrir. Entonces lo que tenemos que hacer es ir cambiando estos contextos en los que se puede generar cierto sufrimiento. Lo digo porque a veces también hay que trabajarlo con, por ejemplo, en el tema LGBT, también hay familias que tampoco lo entienden demasiado bien si su hijo se sale de la norma, ¿no? Entonces, o se trunca su expectativa, pues yo esperaba un hijo heterosexual normativo y me encuentro con otra cosa. Entonces, a veces también hay que trabajar esto con la familia. Pero en general, con las familias, sobre todo, trabajamos con todas, y esto sí es súper importante, porque siempre nos ponemos en el tema de que mi hijo sea víctima, pero mi hijo también puede ser agresor. Y esto es una cosa que trabajamos también con la familia. Entonces, trabajamos varias cosas en la prevención. Una es el tema de la diferencia, haciendo también consciente a la familia de que si nosotros asumimos que la diferencia es lo que te pone en riesgo, si no es esta va a ser esta, y si no es esta va a ser esta, y si no es esta va a ser esta. Es decir, haciendo consciente de que en realidad todos tendríamos puntos de vulnerabilidad, porque todos somos distintos, ¿no? Entonces, vale, porque, no, pero mi hijo no. Bueno, tu hijo no, pero ahora vamos a imaginarnos que toda la clase se pone de acuerdo, ¿no? Y invitan a todo el mundo al cumpleaños menos a tu hijo porque tu hijo tiene no sé qué, ¿vale? No es gay, pero tiene tal cosa y eso no le gusta al resto de la clase. Eso podría pasar, es decir, también hacerlos conscientes de que en realidad la vulnerabilidad no está en la diferencia, está en que el grupo decida excluir o incluir a uno. Y ese uno a lo mejor no es tu hijo hoy, pero a lo mejor es mañana. Entonces, esta cuestión es importante. No es que el otro sea diferente y claro, como es rarito le pasa eso. No, no. Es que tu hijo también es rarito. Tiene otra rareza. Digo rarito, que es una palabra que no se debería utilizar. Lo digo por cuando se utiliza esto, ¿no? No, no. Es que tu hijo también es diferente. Lo que pasa es que la diferencia es otra. Y ahora mismo a lo mejor está en un grupo en el que esa diferencia lo pone en una posición de privilegio. Pero si cambia de grupo y esa diferencia lo pone en una posición de desigualdad y lleva todas estas ideas, pues a lo mejor entonces es él el que es la víctima, ¿no? Entonces, trabajamos, no le soltamos esta chapa, sino que tenemos, en general, por ejemplo, en los programas de prevención, suele haber actividades para que la familia vaya comprendiendo o trabajándose sobre todo esto de, ostras, es verdad, siempre veo al otro, pero a lo mejor puede ser mi hijo. Y también que se hagan esto, ¿no? De ponerse en el lugar, porque las familias son clave también en esta prevención del acoso, no solo desde la victimización, sino también desde la agresión y desde los espectadores. Entonces tú tienes que saber también abordar si tu hijo está viendo o incluso si tu hijo se ve en un embolado y acaba siendo agresor, que también puede ocurrir, ¿no? Entonces trabajamos ahí con los distintos roles y también nos damos cuenta que muchas veces cuando trabaja esto las familias dicen, ostras, es que es verdad que podría pasar, ¿no? Porque es verdad que todos metemos la pata, ¿no? A veces ponemos el ejemplo este de cuando la gente, no, pero es que mi hijo no va a agredir y tal. Y yo siempre digo, con el grupo de WhatsApp lo vemos fácil, que levante la mano quien no haya metido la pata
un día con un WhatsApp y haya mandado un WhatsApp desafortunado que no debería haber mandado. Y entonces ya todo el mundo se calla. Digo, bueno, pues si eso lo hacemos los adultos y la liamos y sabemos que la estamos liando y luego ya queremos recular, pero ya lo hemos mandado y ahora ya, ay, perdona, era una broma. En fin, ¿qué no van a hacer los jóvenes? Que no tienen esa capacidad de planificación, sistematización, tal. O sea, eso puede pasar también y se pueden dar otras 1000 circunstancias. Pero bueno, hacerles conscientes de que no es que es una cosa que te toca y tu hijo es víctima o es débil, sino que en realidad estos son dinámicas y en un momento dado nosotros lo que tenemos es que poner factores protectores los máximos posibles para asegurarnos, primero, que no le va a tocar, porque no le va a tocar ni él va a hacer que le toque a nadie. Esta es la cuestión importante. Y que si le toca a alguien de su alrededor, va a saber cómo buscar ayuda. Y esa primera ayuda somos nosotros. Claro, corta el ciclo un poco. Y también recuerdo ahora la guía que leíamos para madres y padres LGTB, que decía también muchas veces que es comprensible que tengan miedo a que su hijo pueda ser rechazado, pero al final no podemos exponernos, o sea que la sobreprotección también es un problema, porque lo único que tú puedes hacer es preparar a tu hijo y darle factores de protección y de resiliencia para que cuando salga al mundo y se enfrente a cualquier situación que pueda ser que no está dentro de tu zona de control como padre o como madre. Totalmente. Porque si no sería quitarle de contextos y quitarlo y meterlo en una burbuja hermética y perfecta, pero darle un poco esos factores de resiliencia, ¿no? Recuperando la idea que decías antes de ofrecer aquí en casa un espacio en común, un espacio seguro, un espacio donde tú vengas a charlar conmigo y también hacerles muy consciente que no es esa característica lo que te está poniendo en riesgo, es que todavía hay gente que es homófoba. Entonces hay contextos con creencias homófobas que pueden hacer que estés en riesgo, pero no estás en riesgo por ser gay, estás en riesgo porque todavía hay gente con esas creencias, ¿no? Parece un matiz trivial, pero no lo es, porque no son tus características personales lo que te está poniendo en riesgo. Es que efectivamente, culturalmente, ¿no? Es como, yo qué sé, no salgas a la calle con una falda corta. Pero lo que te está poniendo no es ni ser mujer ni tener una falda corta, te está poniendo que hay una estructura que es el machismo que hace que sea más probable que te pase eso, pero lo que no puedes hacer es quedarte tú en tu casa. Vamos a intentar ir desmontando un poquito esta estructura machista. No se trata de, bueno, venga, paso, pero es que si no, al final, entonces la solución es que en lugar de desmontar los grupos de odio, hacemos que la gente se autolimite y no podamos vivir. Y vivan desde un miedo, eso efectivamente, sería una efectivamente. por supuestísimo. ¿Cómo trabajarías el dolor y la herida, Paz? Con los niños, por ejemplo, con quien lo está sufriendo, si con los jóvenes, aquí lo tengo apuntado como a herida abierta. Cuando yo veo aquí herida abierta, ¿cómo lo trabajaríamos eso? ¿Cómo? Vale, ahí ya estaríamos hablando de una intervención individual, ¿vale? Efectivamente, ya con gente que ha sido víctima. Sido. Ahí trabajaríamos ya según el caso, el tiempo, la cronicidad, ¿no? El tiempo que lleve eso, cómo haya reaccionado el grupo, los factores individuales, es decir, ahí van a depender mucho de la montón persona, de factores, entiendo. ¿no? Y depende mucho de cómo haya reaccionado el centro y los padres. Si yo veo que los adultos responsables de mí se han puesto las pilas y me lo han medio solucionado en un tiempo razonable, en general solemos tener bastantes recursos y tirar para adelante. Claro, si es una cosa que se ha enquistado y que yo veo que aquello ha ido pasando, que nadie me ha echado cuentas, ¿qué tal? Es más probable que se haya ido profundizando esa idea de culpa, de vergüenza, de inadecuación, y entonces ahí vamos a tener que trabajar mucho con ese sentimiento de hay algo en mí que me hace merecer lo que me está pasando. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con el puro concepto de victimización, de culpabilidad, de vergüenza, es decir, y desde luego si han ido fallando los sistemas en el sentido de que nadie ha parado eso, vamos a tener que trabajar también el tema de la confianza, de cómo conseguir que la persona vaya ganando confianza y vaya ganando confianza en los sistemas que le han ido fallando, ¿no? Entonces va a depender un poco de cuál sea la respuesta. Por eso es importante, nosotros siempre trabajamos con la familia, aunque tú no sepas qué hacer en el momento, tampoco hace falta que tengas una respuesta ya, pero sí transmitir la idea de vamos a ponernos manos a la obra, intentar solucionar esto lo antes posible, de la mejor manera posible, y vamos a buscar todas las herramientas que necesitemos. Yo no sé si esto lo voy a poder solucionar en una semana o en un mes, pero es importante que mandar el mensaje a la otra persona, que la otra persona vea que yo estoy en la tarea de solucionar, ¿no? Entonces ahí sí que va a haber un cambio importante.
Cuando no, pues vamos a tener que trabajar bastante pues esto, con el tema de la vergüenza, de la culpa y del sentimiento de inadecuación, sobre todo de, bueno, es normal que la gente me haga esto porque total. ¿En tu camino laboral has encontrado más casos que se hayan tomado a tiempo o más casos que haya habido un maltrato institucional y casi de decir, bueno, pues no activamos protocolos, aquí hacemos... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que muchos de esos no nos llegan, desafortunadamente. Entonces, no lo sé, yo quiero pensar, o sea, sí conozco muchos casos que se han atajado, mucho, y muchos casos que no han llegado a convertirse en bullying, incluso algunos súper bonitos en el que la propia clase, trabajando, por ejemplo, hay una parte fundamental que es la formación del profesorado. Cuando el profesorado y el centro tienen la determinación de trabajar por esto, en realidad cambia la dinámica del centro, en realidad se empiezan a notar cambios muy potentes en los centros. Entonces también algunos, por ejemplo, algunos profes en algunas formaciones, como nos ha contado, estando más atentos a esto, como el propio grupo, ante una agresión que se podía haber convertido en un episodio de ciberbullying, alguien del propio grupo lo ha parado directamente. Entonces es verdad que dice, cuando se empieza a trabajar por las cosas, es verdad que no podemos garantizar que esto, en realidad esto va a seguir ocurriendo porque son dinámicas relacionales. La mayoría van bien y algunas van mal. Y las que van mal son tan dolorosas que vamos a intentar minimizarlas o hacer que no ocurran. Pero, a ver, tampoco soy una ingenua. También sé que hay gente que deja la escolarización, mucha gente, ¿no? Que está a veces en educación de adultos, y en educación de adultos, cuando tú preguntas un poco, pues mucha de la gente que te llega te dice, yo dejé el cole porque me iba mal, porque me hacían la vida imposible, ¿no? Y ahí sabes que te están contando una historia de bullying. Entonces, yo quiero pensar que cada vez menos, en ese sentido de que hay mayor sensibilización, quitando además de esta parte de sensacionalismo, también hay mayor sensibilización, también hay más del tema, más profes formándose. O sea, yo ya he dado muchas formaciones, me han pedido muchas formaciones, muchas veces los profes sacándoselo de su tiempo, que acaban de trabajar a las 3 y a las 4 están en el CEP hasta las 9 de la noche. Ostras, eso también es un esfuerzo que está haciendo mucha gente, y eso también lo hace mucha gente. Entonces, yo creo que cada vez hay, ahora no es un tema fácil, por tanto no es un tema que no... Entonces no sé si hay más de uno o de otro, me gustaría pensar que más de uno, pero no lo sé. No, pero me encanta que sin embargo has dicho que cuando el instituto toma la determinación se ven resultados en las aulas, de repente mejoran ahí. Y como, aunque quiero decir, sigue habiendo las dificultades, sí, pero claro, yo que sé, por ejemplo, nosotros que colaboramos colaboró con nosotros en un proyecto, un instituto en Coín, donde llevaban años haciendo ellos por su cuenta una cosa y luego hacían esto de alianzas gay hetero, que se llaman en la literatura, ¿no? Que se llaman grupos de aliados. ¿Y qué sería? No desconozco. Pues un grupo de estudiantes, fundamentalmente LGBT, orientado, instigado por un profe, pero en el grupo puede entrar cualquier alumno, LGBT o no, donde trabajan fundamentalmente temas de diversidad y le explican a otros compis temas de diversidad. Entonces ellos son los encargados, por ejemplo, al principio de curso, pues van pasando por las clases, van explicando que ellos son el grupo LGBT, que si alguien se queda solillo en los recreos puede ir a verlo, de vez en cuando hacen charlas, que entonces dan desde algunas charlas formativas que se las prepara el propio alumnado de secundaria y se lo explica a los otros más pequeños, hasta si alguien tiene algún problema con este tema nos puede buscar, tipo iguales, pero no específicamente para el bullying, sino para que ya ahora estaban haciendo eso, lo de los recreos inclusivos. Oye, nosotros estamos en esta parte, en el recreo, todos los miércoles, entonces, como los propios alumnos nos contaban que en cuestión de 4 o 5 años, ellos mismos nos decían, es que el centro ha cambiado mucho desde que yo llegué. Cuando yo llegué había uno que nos decía, casi todo el mundo vestía igual, y ahora yo veo mucha diversidad, ¿no? Qué maravilloso. Entonces es verdad que veías que habían hecho un recorrido. Y en general un poco lo que había funcionado es que, aunque siga habiendo problemas porque es lo que hay, en el propio centro una de las cosas que nos decían los alumnos, se había ido creando una especie de cultura, que es lo que pretenden este tipo de intervenciones, que de hecho son una de las que demuestra la literatura que tienen mayor eficacia. Se había ido creando una cultura de diversidad donde ya en el centro, en realidad, los cafres, entre comillas, los que están mal vistos, de hecho los ven como catetos, son los que tienen problemas con la diversidad, de tal forma que en ese centro lo guay, el grupo guay es estar abierto a la diversidad, porque ya te digo, en ese grupo no hay solo alumnos LGBT. Entonces, eso mismo, es decir, es como darle la vuelta a las cosas, es decir, en esta clase no son las personas LGBT las que se tienen que avergonzar, son las personas homófobas. Y en ese centro se ha conseguido
que en general se vaya creando ese caldillo, como digo, en realidad está permeado por la cultura social, pero bueno, sí que se ha ido creando de tal forma que en realidad cuando alguien, ¡hala, tío, qué bestia eres, maricón! ¡Puf, qué antiguo eres! Entonces, claro, el propio grupo ya se acababa ahí la agresión, porque si yo te digo maricón y tú me dices antiguo, digo, joder, pues seré yo que estoy desfasado, ¿no? Totalmente. Ha dejado de tener su función el insulto, que era posicionarme como macho hegemónico, ¿no? Entonces... Me encanta la iniciativa, ¿eh? No Es la había muy chula, escuchado sí, nunca sí. y me parece algo, Sí, además... funciona muy bien. Aquí en algunos centros no sé si era en Torre Don Jimeno, aquí hay algún sitio, no me voy a atrever a decirlo porque no sé, pero sí me han hablado de algún centro de aquí de Jaén que también está haciendo un grupo LGBT de alumnado, LGBT más H, y tiene esa función y está funcionando bien porque la idea es eso, es un poco crear una cultura y tampoco hace falta que seas LGBT para que diga, oye, es que a mí me parece bien que todas las personas tengamos los mismos derechos, me parece estupenda la diversidad, yo quiero que todo el mundo se pueda expresar como es y yo creo que eso me beneficia incluso aunque sea hetero, porque vivo más libre, más tranquilo y puedo tomar la decisión que quiera en cada momento, ¿no? Igual que no tienes que ser, ¿no? Si soy payo no puedo defender a los gitanos, ¿no? Que no tiene que ver una cosa con la otra, es decir, es que tú puedes estar a favor de que todos somos iguales. Entonces, al final se va creando una cultura de diversidad que en realidad es el mayor protector contra este tipo de desigualdad. Y está guay, efectivamente, es que aunque seas hetero, a lo mejor un día te apetece expresarte de repente de una forma... Bueno, vete tú a saber, lleva una sudadera que de normal la norma es que por eso te digo, si es que es tan fácil salirte que no tiene que ver, he dicho lo de hetero porque es como lo que tenemos, pero efectivamente, lleva un día, lleva la uña pintada y entonces eso mismo hace que te caiga el odio, entonces es fácil salirse. Totalmente. Vamos a la última parte, Paz, porque te iba a preguntar por adultos, ¿qué hace cuando tienen la cicatriz? Pero en realidad ahí efectivamente que busquen ayuda, ¿no? Psicológica y bueno, claro. En fin, tratárselo. A ver, hay una parte que sí que a lo mejor me parece interesante recoger de aquí, que es que en el tema del acoso LGBTQ+ fóbico hay un elemento adicional de daño, de impacto emocional, que tiene que ver con esto de que la agresión no tiene que ver con algo que tú tengas, sino que tiene que ver con algo que tú eres, ¿no? Con tu identidad. Mezclado con esta idea de que todos hemos crecido en la heterosexualidad obligatoria, y me refiero también a expresión de género, etcétera, etcétera, sabemos que este tipo de agresiones también facilitan mayor homofobia interiorizada. Es decir, que tú acabes generando rechazo, no hacia esa idea, sino hacia las características que tú crees que te hacen merecedor de ese tipo de agresiones. ¿Qué puede causar haber interiorizado esa homofobia en personas del colectivo? Pues básicamente que te das cuenta que todo el contexto en realidad está criticando eso, con lo cual tú te llegas a plantear que realmente es que eso es algo malo. Es decir, efectivamente, es que hay algo mal en mí. Porque, bueno, tú antes has puesto el ejemplo, ¿no? Porque no me levantaré yo mañana y me gustarán las niñas. Ahí yo lo que he interiorizado es, está mal que me gusten los chicos, porque si yo no tuviera esto en mi ficción, yo no sería víctima, habría que ver, ¿no? Pero si yo no tuviera esto, yo no sería víctima. Entonces, claro, eso es complicadillo porque eso luego te cuesta mucho trabajo quitártelo, ¿no? Y cuando no es además solo en el ámbito educativo, que es un poco una también de las características de este tipo de bullying, es que es estructural. Eso significa pues que a lo mejor tú en la familia tampoco lo entiendes, no tampoco aceptas mucho la diversidad, o que tú te vas a ir del centro educativo y también vas a seguir escuchando, por ejemplo, lo de maricón en un bar o con tu grupo de amigos o tal, con lo cual va a trascender contextos, ¿no? Entonces es relativamente fácil que tú interiorices eso, claro. En realidad, casi que lo difícil es no interiorizarlo. Siempre digo lo mismo, digo, es que hay que ser un campeón para no interiorizar esto, una campeona. Porque ahí un poco, claro, tú racionalmente puedes decir, no tiene que ver con esto, tiene que ver con la cultura homófoba. Pero claro, a ti lo que te está llegando es en realidad un rechazo, con lo cual a ti lo que te gustaría es no tener ese rechazo. Y si tú asocias que para no tener ese rechazo tienes que tener una negación de ti mismo, de ti misma, pues a veces esa negación de hecho ocurre. Entonces, según cuánto mucho o cuánto poco lo hayas interiorizado, pues va a tener mayor o menor impacto. Muchas veces vas a tener que trabajar en realidad sobre el tema de la diversidad tú mismo. Total, todos esos mensajes que hemos ido interiorizando. Totalmente. Y darte cuenta
que bueno, que es una reacción normal, porque luego además puede venir la segunda parte, que es la culpa. Además, yo he interiorizado esto y encima me siento culpable, con lo cual ya es un follón, porque es que encima me han estado diciendo marimacho y encima yo he interiorizado esto. Y además me siento culpable porque me siento culpable, ¿no? Entonces es difícil escapar. Y ahí hay una parte también de hiperalerta, de que yo ya todo el rato estoy pensando, uy, me van a juzgar, ¿no? Con lo cual ahí hay una parte de trabajo, de racionalización, de ser consciente de que eso tiene que ver con las ideas y no con las características, que a veces requiere apoyo, acompañamiento. ¿Hay asociaciones apoyo o psicológico. recursos que se te ocurran que sean importantes, relevantes en esta temática y accesibles para personas que nos estén escuchando ahora mismo? O entiendo que es una pregunta que te hago así, zaca de la nada. Me has visto la cara, ¿verdad? Total, que si no es Bueno, normal y lo pondremos a nivel asociativo, hay, por ejemplo, la Federación Arcoiris, creo que es quizá la más transversal aquí en Andalucía, que hay varias asociaciones, pero bueno, quizá es la Federación Arcoiris una de las que más recursos tiene en las distintas provincias, ¿vale? Y luego en la mayor parte de las ciudades, pues yo que sé, estoy pensando en Málaga, también Crisalis, que es la Asociación de Familias de Menores Trans, es decir, ya en casi todos los sitios hay movimientos asociativos que varían por provincias, pero en casi todos los sitios te puedes encontrar ya un movimiento asociativo donde se hacen actividades, cada vez además hay más, se hacen actividades, Y es verdad que una parte fundamental es darte cuenta que esta burbuja en la que tú estabas no existe, ¿no? Claro. Que efectivamente... Y es importante para eso el colectivo, el juntarse personas, el ver que tu realidad Yo creo que es importante tener referentes siempre, literal. sí. Y ver a otras personas que han pasado por tu misma situación, porque a lo mejor ellos lo han llevado de otra forma o ves parte de ti reflejados en otras personas. Sí. Creo que eso muestra un montón de beneficios. Totalmente. Y la necesidad de reciprocidad, es decir, yo recuerdo una amiga que me decía hace un montón de años, una de las veces que fue al Orgullo de Madrid, y me acuerdo que se quedó así mirando y me dice, con lo que yo lloraba en la adolescencia porque pensaba que yo estaba sola, que era la única en el mundo a la que me pasaba esto, ¿no? Y dije, qué buena reflexión, decía, es que no me lo creo, ¿no? Y la sensación esa de, qué rara, ¿raro de qué? Es decir, que esto no es raro, que he estado en un círculo que me ha hecho ver que era una cosa súper extraña y tal, pero en realidad eso sí que es una ficción. Ni eres tú la única, ni eres la primera, ni eres la última, y además hay un montón de gente muy distinta. Es verdad que yo creo que lo de los referentes en los centros educativos es básico también, en los centros educativos no en todo, pero un poco por ver que es que en realidad lo que decía de no tapar la diversidad, simplemente sería que fuéramos todos más naturales, lo que pasa es que es difícil luego entrar en lo individual y decirle a la gente que sea natural cuando sabes que es posible que todavía te caiga odio por estas razones, ¿no? Entonces luego ya en lo personal yo no entro. Pero es verdad que el tener referentes es una cosa que también está cambiando los centros educativos. Es decir, por ejemplo, cada vez hay más profes LGBT que lo viven abiertamente. Y abiertamente simplemente es que hace poco tiempo, pues tú no decías que habías estado el fin de semana con tu novia o con tu mujer, si eras una chica, simplemente decías mi pareja, ¿no? Yo siempre decía, hace años en los claustros, en la formación, siempre decía, bueno, están los que el fin de semana han estado con su marido y su mujer y los que han estado con su pareja, ¿no? Pues ahí tenéis la diversidad, ¿no? Siempre hacía la broma, ¿no? Pues yo no, vale, tú no, pero en general, porque nos hemos buscado eufemismos para evitar que se nos juzgue. Entonces, está bien, pero claro, ahí también evita dar esa imagen de referente que si yo quiero normalizar la diversidad, no puede ser que por estadística aquí tenemos que estar X profes y todos los profes, ¿no? Yo esto a veces, hasta aquí en la uni a veces lo he preguntado, y todos tus profes son heteros, y me dices, ¿cómo lo sabes? ¿No? Porque decía, no, es que de eso no hablan. Digo, ¿tienes profe LGBT? Dice, no, de eso no hablan en clase. Digo, ¿y hetero? Dice, sí, todo. Digo, y de eso sí hablan en clase entonces, ¿no? Entonces, todavía no saltan esas cosas de yo creo que es hetero. No, pues porque habla de su marido. Ah, vale, pues entonces no son de esas cosas son la vida, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas, de visibilizar y tener referentes, también es un aspecto básico. Porque si no, es que generas una incoherencia diciendo aquí la diversidad es bienvenida, pero ahora todo el claustro somos heteros. Esto es chirría, ¿vale? No hace falta que hagas nada, solo que no tapes. Y yo entiendo que tampoco, que a nivel individual yo no me meto y me parece legítimo que cada uno muestre lo que quiera de su vida privada. Lo que pasa es que al final la vida privada tampoco es tan privada, ¿no? Lo que tú has hecho el fin de semana, pues en general
lo sueles compartir, socializar, a veces comentar alguna cosa en clase. Se trata solo de no y taparlo. que si lo quieres compartir, pero te buscas el eufemismo para no Claro. señalar algo, ahí ya, o sea... Pero, por ejemplo, eso está bien para que la gente se dé cuenta de la homofobia interiorizada. Porque yo a veces hay gente que se ha dado cuenta cuando le he señalado eso, le he dicho, eso es homofobia interiorizada. No. Digo, ¿por qué no dices tu novia, es tu pareja? Bueno, quizá un poco. ¿No? Entonces, Total. es verdad que lo hemos normalizado tanto como estrategia y ha funcionado tan bien que no te das cuenta de que en realidad estás evitando nombrar una realidad por miedo a que se te juzgue. Y es verdad, estás intentando nombrar una realidad porque tú crees que por esa realidad, o sea, tampoco te lo estás inventando. Y eso tiene que ver con lo del estrés de las minorías de Meyer, ¿no? No te lo estás inventando. Tú sabes que con esa realidad alguna gente va a juzgar toda tu persona sin saber nada de tu vida. Total. Pero que a alguien, si yo le pongo la palabra aquí lesbiana, pues se va a hacer una cosa mental y va a llegar a la conclusión de que yo soy X, conociendo cero de mí. Entonces yo valoro, ¿quiero dar esta información o no la quiero dar? Lo que pasa es que es verdad que yo creo que llega a un punto en general, pues si sabemos que la visibilización beneficia, pues debería ser una cosa que si lo podemos medio hacer, mejor que lo hagamos. La verdad es que Por lo sí. menos en el ámbito educativo. Pero sale muchas veces solo. Yo cuando voy muchas veces por al lado de algún instituto o algo, mira, me pongo así más macho y todo, digo, pero bueno, ¿qué miedo tendré yo de un adolescente? Claro. Ninguno. Bueno, pues me descubro yo Que de los repente con los adolescentes adolescentes diferente. Digo, bueno, esto es trauma de la adolescencia. Lo dudo, ¿no? En meterle gracia, pero sí que es verdad que muchas veces pasa inconscientemente y claro, al final será homofobia interiorizada, por supuesto. Totalmente. Nunca me lo había planteado. Recuerdo, ya, sí. estoy recordando ahora una anécdota que me contaba un alumno, exalumno, que era gay, que bueno, hizo el TFM conmigo, era gay y tal, y que estaba un día en un parque y estaba, además ya llevaba las uñas pintadas, iba así, yo no sé si iba con expresión de género así femenina, ¿no? Entonces se le acercó un niño y le dijo, maricón, y le dice al niño, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo has sabido? Dice, se quedó el niño así, dice, ¿qué? Dice que sí, que soy maricón, ¿tú sabes lo que es eso? Dice, no. Ay, qué bien. Dice, bueno, pues ven, que te lo voy a explicar. Mira, tú me has llamado maricón porque me has visto, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada, las personas somos... Dice que se quedó el niño absolutamente descolocado, ¿no? Porque se esperaba que se ofendiera y claro, el otro le sentó y le explicó, le dio una charla sobre efectivamente por qué era maricón, qué significaba y que no había nada malo en eso. Y qué bien eso, tratarlo desde la naturalidad. Sí, efectivamente. De hecho, claro, ahí también le quitas la fuerza a la agresión. Quiero decir, en realidad seguramente el niño tampoco teníamos... Bueno, sí tenía claro que iba como a agredir, ¿no? Y claro, se quedó desmontado cuando en realidad tú sueltas el insulto y no llega como un insulto, sino como, ay, sí, pues mira, te voy a explicar lo que es esto y tal. Descolocas a la otra persona. Totalmente. Me gustó mucho. Digo, mira qué intervención educativa has hecho ahí sobre la marcha. Literal, no lo había pensado así. Hace poco fui yo al centro comercial y estaba sentado afuera con mi amigo que llevó un skate y estaba... Y claro, eso atrajo a un niño chico. Había sido Halloween y yo llevaba las uñas de negro. Y me preguntó, ¿por qué te pintas las uñas? Y yo salté directamente porque era Halloween. Podría haber hecho una... Pero no fue por Halloween, no sé qué. No le dije porque me gusta, cuando otras veces las he llevado a pintar porque me gusta y tal y cual. Y sin embargo, como que me escudé un poco ahí en esto de Halloween, claro, interesante. Que no, pero bueno, que no sale. Quiero decir que al final... es una protección, porque efectivamente cuando has recibido muchas agresiones a lo largo de tu vida y ya un poco eso, pues eso es en realidad el estrés de la minoría. Sabes que esa información es susceptible de convertirte en víctima, entonces si puedes la esquivas muchas veces. Pero la importancia de los referentes, que tú me digas a mí lo de este muchacho ya hace que a mí se me activen mis propias Claro. y que probablemente la próxima vez, sin embargo, lo aborde de otra forma y vaya mucho más educativo. Claro. Interesante. Sí. Y en algunos centros educativos, haciendo los focus group, tuvimos algunas intervenciones de este tipo, con alumnos así un poco burretes, ¿no? Que, ¿pero qué me vas a preguntar sobre los maricones? Y con algunos me senté y dije, sí, ¿tú sabes exactamente lo que es eso? Y entonces cuando ya dejaban de vocear y yo les preguntaba, pues al final se te desmontaban enseguida. Y entonces ya se quedaban como, ¿y por qué te parece mal? Y al final decían, no, si a mí no me parece mal. Digo, Madre bueno, pues mía. entonces estamos de acuerdo, ¿no? Y sin embargo llevas voceando aquí un Exacto, rato. y de hecho lo cambiaba hasta, yo me acuerdo que también en un centro que hubo un niño que empezó eso, pegando voces, además como intentando como asustar, ¿no? Entonces
Ah, ¿por qué dices eso? ¿Pero tú sabes exactamente qué es eso? No, pues esto, bueno, me soltó una bordería de... Y dije, no, pero eso no es eso, es que tú te estás confundiendo. En realidad yo creo que lo que tú quieres decir, tú te refieres a las personas gay y tú te refieres a hombres que en realidad... Digo, ¿y eso te parece mal? No. Claro, ya cuando vio que no podía seguir. Total. Entonces es verdad que a veces, si en lugar de eso o me amedrento o le contesto, pues ya la tenemos. Llevas razón. Interesante, consejos finales, Paz. Y ya no te robo más tiempo que te Vale, tengo aquí. consejo yo no doy, pero a ver, dime Vale. sobre qué me pronuncio. A quien lo sufre, imagínate que nos está escuchando aquí un niño que esté sufriendo bullying. ¿Qué es lo que podría hacer? Pincelas una... Pincelada, buscar ayuda. Hay ayuda. Cuéntalo. Hay alguna persona, seguro, en quien puedes confiar. No intentes resolverlo tú solo. No puedes salir de una situación de acoso tú solo, tú sola. Ni tienes por qué tampoco salir tú solo, tú sola. Está muy bien pedir ayuda. Busca ayuda a profes, orientadores, a algún adulto de confianza. Cuéntale lo que te está pasando, te va a ayudar seguro. Si no encuentras en un sitio, busca en otro. O un amiguete. Si no puedes con un adulto, pues búscate un amigo o una amiga con quien puedas hablar. Total. Muy bien. Y si eres... Porque estar callado tú crees que te va a proteger, pero no te va a proteger. O sea, no va a parar. Eso no va a parar. Da igual lo que tú hagas para que la situación pare, la situación te tiene que echar una mano para que pare. O sea, esperar a que pase no es una buena idea, porque es poco probable que pare sola. Claro, es que ya hay una diferencia de poder, entonces ya hay en soledad. Si eres un familiar, ¿qué deben entender? Si de repente... Si eres un familiar, fundamental, estate atento, atenta, ten la oreja. Atento no significa alerta, hiperreactivo, significa crear espacios de comunicación, pregúntale todos los días a tu hijo, tu hija, no solo cómo le ha ido en el cole, sino cómo está, cómo se siente, y estate atento a los, ¿no? Pues muchas veces nos preguntan lo de las señales, en realidad son cambios, pero no hay un cambio concreto, o sea, es que tú vas viendo que la persona va cambiando. Y entonces, si la persona está cambiando, es que está pasando algo. Entonces ahí tenemos que indagar. Indagar no es que yo me siente y le diga, pues me tienes que decir lo que te pase porque si no va a ser peor. Tengo que ir creando ese espacio de comunicación, tengo que hacerle ver que pase lo que pase, yo le voy a echar una mano, que vamos a buscar herramientas, que si las tenemos las vamos a utilizar y si no las tenemos las vamos a buscar y que todo lo vamos a hacer conjuntamente, que no vamos a hacer nada que él no quiera hacer. Y luego ya veremos cómo lidiamos con eso, pero un poco generarle ese espacio de confianza, pero ese espacio de confianza no se genera en una charla, es en general importante primero estar conectada con tu hijo, que eso es estar atento a si notas cambios, pues de sueño, comida, rutina, estado de ánimo, si empiezas a notar cambios en distintas áreas, luego está lo típico, pero que pasa, ¿no? De las somatizaciones, excusas para ir al cole, tal, no pienses que son cosas de chiquillo, eso sí es importante. O sea, yo creo que aquí más vale pasarse que no llegar. Es decir, tú no vas a hacer un diagnóstico, está pasando esto, pero si ahí también le diría a los padres que se fiaran de, primero, que crearan ese espacio, que estuvieran atentos, y dentro de esa atención que te fíes de tu intuición. Si tú crees que está pasando algo, probablemente está pasando algo. A lo mejor no sabes lo que es, pero intenta crear el espacio para que tu hijo en un momento dado, tu hija tenga la confianza de contarte qué está pasando. Y para eso darle también la seguridad de que da igual lo que pase, nosotros vamos a estar a su lado, vamos a buscar las herramientas, vamos a buscar la ayuda. Chapo. Y si somos, quien nos escucha, un profesional de la educación, ¿cómo actúa? Perdón, que tengo un resfriado y me viene unas toses de repente. ¿Cómo actúa si son un profesional los que nos escuchan? Pues bueno, depende del profesional. Si es profesores de aula, pues vete al departamento de orientación y empieza a comentar. De nuevo lo mismo, es decir, no hace falta que tengamos la certeza. Si tú ya tienes una sospecha, no hace falta que hagas nada, excepto empieza a prestar atención más en serio y búscate apoyo del departamento de orientación para ayudar a ver cosas. Oye, aquí he visto una cosa que me descuadra, vamos a prestarle atención. Si el mensaje, cosas que no hay que hacer, no lo dejes pasar.
¿sabes? Porque a lo mejor es una tontería. Bueno, pues si era una tontería al final y si desaparece solo, bien, pero es difícil de ver, esto también es importante, no es tan fácil como la gente se cree, es difícil porque se tapa mucho dentro del grupo de iguales y además es fundamental el entrenamiento, ¿no? Esto lo comento mucho, lo he escuchado muchas veces en clase, lo voy a volver a comentar, lo de entrenar la mirada. Es que para ver las cosas tenemos que entrenarnos. Yo tengo que saber qué es lo que tengo que mirar y qué forma tiene. Entonces, si a mí nadie me dice, oye, pues es que el chiquillo en los recreos se queda leyendo, bien. Bueno, a lo mejor es bien porque le gusta la lectura, pero si antes no leía y ahora lee mucho, a lo mejor está pasando algo. A lo mejor no es bullying, a lo mejor tiene un problema en su casa o a lo mejor tiene un duelo cercano, yo qué sé. Sea lo que sea, está bien que le prestemos atención. Busca, si no eres el tutor, tutora, habla con el tutor, tutora, para buscar ese espacio de hablar con el alumno, no en mitad de la clase, sino para preguntarle. Y tampoco hace falta que vayas a saco, oye, ¿te pasa algo? Sino intenta buscar el espacio en un momento dado para poder hablar con el alumno y preguntarle, ¿qué has hecho el fin de? ¿Cómo estás? Oye, en general te veo que te estás quedando más aquí. Es decir, busca. Totalmente. ¿Vale? Chapo. Lo que sí, no lo dejes pasar, eso sí está claro. Me parece muy lógico, muy buen consejo desde luego, ¿eh? Que muchas veces dejamos pasar las cosas porque bueno, nada. Es mejor, como dicen muchas veces, un falso positivo Totalmente, que totalmente, sí, sí. Y porque, bueno, que es que al final no intervenir en una... O sea, no preguntar no va a mejorar la situación, es que eso lo sabemos. Entonces, a lo mejor no somos nosotros, nos falta herramientas o no tenemos confianza con ese alumno, pues tiramos del departamento de orientación o de la tutora o del tutor de quien tengamos alrededor, pero vamos a echarle un ojito entre todos a ese menor porque algo está pasando. Claro, y el trabajo en red no tienes que ser un experto en tal, Y efectivamente, pero sí ya te digo, o sea, al final es, pues mira, yo qué sé, que está, bueno, a lo mejor puede pasar que está pasando algo en su casa, bueno, pues, pero por lo menos vamos a, o sea, si está pasando algo en su casa, lo está pasando mal, también está bien que sepa que tiene el apoyo, o sea, en cualquier caso no le vamos a perjudicar por prestarle atención. Chapo, te entiendo. Y aunque ya hemos hablado de esto, pincelar lo mismo, como hemos dado ahora, ¿qué recomiendas para establecer formas de relacionarse más sanas, más cooperativas? Pinceladas. Entre pinceladas. Para relacionarse, ¿quién con quién? En general, ¿cómo nos podemos...? Sí, claro, hay que definir esto. Gran pregunta para que se relacionen entre iguales. Para que las formas de relacionarnos entre iguales efectivamente sean mucho más sanas, mucho más cooperativas. Vale, mira, ahí voy a derivar a la parte adulta. Yo creo que los adultos no somos conscientes del papel de modelo que tenemos, sobre todo los educadores, las educadoras, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas, incluso aunque pasen de nosotros. Tenemos ese papel de modelado. Entonces, una cosa que pasa es que a veces le mandamos mensajes incoherentes. Por ejemplo, es que no sabéis llevaros bien y luego ellos te dicen que son muy finos. Pues si no se habla con la orientadora, dicen que nos llevemos bien, pero yo están todos peleados en el eso te lo dicen, te lo cascan en los centros educativos, ¿no? Entonces, hay una parte de modelado, ¿vale? Pero el modelado no es solo la relación, sino también eso, el tema del cuidado, de cómo yo me relaciono con ellos, con más o menos afecto, preocupándome genuinamente por lo que les pasa. Es verdad que en secundaria es más complicado porque como los profes van entrando y saliendo, un poco como aquí en la uni, que apenas podemos establecer esa relación. En primaria es más fácil porque tiene el mismo grupo, entonces en general es fácil establecer esa relación afectiva. Pero hay una parte brutal. Yo me he dado cuenta que es más de lo que yo creía el papel de modelo que tenemos los profes hasta en la universidad. Yo a veces me he visto reflejada por parte de un adulto, de un alumno, y estamos hablando de adultos, y he dicho, ostras, eso lo he hecho yo en clase. Me he visto reflejada en algo positivo. Espero no verme en lo negativo. Pero sí, al final te das cuenta que gran parte, y luego evidentemente podemos el generar dinámicas dentro del aula, que todo el mundo tenga que ir rotando, el hacer lo de los patios inclusivos, el conseguir, o sea, en clase todo el mundo, todas las personas tienen algo que aportar. A lo mejor no todas destacan en lo académico. Vamos a intentar buscar cómo conseguimos en los 10 primeros minutos de entrada o de salida conseguir enganchar y que todo el mundo tenga algo que mostrar positivo y que se le valore por el resto para no tener que recurrir a este tipo de cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que decíamos del lenguaje, es decir, yo no puedo normalizar que en mi clase la gente se hable
de cualquier forma, porque estamos en un centro educativo, ¿no? Ahora antes de subir aquí he tenido una trifulca con un chico que le estaba pegando un puñetazo a una máquina, ¿no? Que no le salía la esta. Y le he dicho, oye, ¿por qué en lugar de pegarle puñetazo no llamas a ese teléfono? Total. Y entonces me ha contestado súper enfadado, gritando, porque eso es una pérdida de tiempo, esto es toda una mierda, no funciona nada. Y le digo, ¿pero qué? ¿Que has llamado y no te han contestado? Dice, no, pero es una pérdida de tiempo. Y digo, vale. Digo, pues yo creo que es mejor que no le des más golpes, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas pueden parecer una tontería, pero no son, es decir, al final todo el rato nos estamos relacionando. Total. Entonces, no es solo las dinámicas que yo haga en clase para que se relacionen, es también cómo yo me relaciono también con cada uno de los alumnos, y ahí también hay una parte de ese interés genuino, porque al final tengo, sobre todo si estoy en primaria y en secundaria, personillas, y luego hay una parte que también es importante, que cada uno trae su película de la que vemos muy poco. Y entonces a veces, incluso en estas situaciones, por ejemplo, en el tema de la agresión que yo te decía, a veces tiras del hilo y te encuentras con unas mochilas complicadas que dices, buf, si yo estuviera en su situación, ¿cómo estaría? Entonces, solo el que tengamos claro en la cabeza que la persona que tenemos delante no sabemos por lo que está pasando, ya nos convierte en más amables. Y yo creo que eso en realidad es contagioso. Entonces, bueno, aparte de establecer formas de que todo el mundo se relacione con todo el mundo y de prestar atención a que el buen trato no es solo no insultarse, sino que el buen trato es cuidarse, el fomentar esto, desde luego también yo en mis relaciones con mi alumnado, que el alumnado vea que efectivamente a mí me importa, que eso no significa que yo haga lo que ellos quieran, luego tendré mis diferencias y tal, pero efectivamente que hay ese trato de cuidado. De hecho, una cosa que dicen mucho los alumnos de secundaria, las alumnas, del tema este de la diversidad, decía, es que justo de los temas que nos importan no podemos hablar en ningún sitio, ¿no? Entonces, sienten que no tienen ese espacio de hablar de cosas que les importan y algunos me decían, y es que aquí, por aquí los profes pasan y no saben quiénes somos. Ahí yo creo que estamos fallando. Totalmente. Porque es una edad en la que en realidad sí que necesitan mucho ese cuidado, aunque tengan ese caparazón de, yo paso de todo, esta gente no sabe de lo que me está hablando, pero en el fondo sí que ellos están pendientes de quién los cuida, quién no los cuida, y de hecho ellos van buscando luego, de forma a nivel informal, en los centros de secundaria, pues sí vemos que no sé quién se va con este profe que tiene más afinidad, y que tiene más afinidad es que a lo mejor un día le ha dicho, ¿estás bien? Pum, y rápidamente lo han fichado. Entonces yo creo que eso sí lo tenemos que hacer mejor en las aulas y que nos está faltando ahí esta parte más de cuidado. Creo que llevas mucha razón, has soltado facto, como se dice en las nuevas generaciones. Hasta aquí la entrevista, Paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queridos oyentes, si os interesa seguir investigando sobre bullying u otras temáticas muy interesantes, en nuestra página web podéis encontrar todas las temáticas, recursos bibliográficos, artículos, vídeos informativos, entrevistas con los expertos como tenemos aquí ahora mismo. Así que no dudéis en explorar la página y en seguirnos en redes sociales, porfa. Gracias. Muchas gracias.